Buenas tardes. Siendo las 15 horas con 3 minutos del día 15 de agosto de 2018, da inicio la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estados de este tribunal. Le solicito, señor Secretario General Alejandro Javier Martínez Mejía, verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Con el permiso de ustedes, se hace constar que se encuentra presente la magistrada y los magistrados electorales que integran el pleno de este tribunal y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que será materia de resolución un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, un recurso de revisión con la clave de identificación partes y autoridades responsables precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Gracias, señor secretario. Señores magistrados, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse a manifestar en votación económica, solicitando al secretario general informe sobre el resultado de la misma. Informa usted, señor presidente, que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes. A continuación, solicito al secretario José Israel Martínez Vidal proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración del Pleno. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada y magistrado, quien integra este pleno. Doy cuenta que en el proyecto de sentencia correspondiente al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TEC-JPDC-84/2018, promovido por el ciudadano Hipólito Arreaga Pote, con el carácter del gobernador nacional indígena y representante de las 62 lenguas maternas, en contra del oficio SE-671/2018, emitido en fecha 30 de abril de 2018 por Bárbara Teresa Navarro García, en su carácter de secretaria ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Los agravios que hace valer el recurrente se circunscriben a los temas siguientes: la omisión legislativa del H. Congreso del Estado de Guanajuato, la omisión reglamentaria del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, omisión del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato de presentar iniciativa de ley y la negativa de registro de sus candidatos por falta de motivación y fundamentación. Por lo que hace a la omisión legislativa que imputa al Honorable Congreso del Estado de Guanajuato referente a los derechos político-electorales de los pueblos, comunidades e individuos indígenas, el recurrente se duele de que la omisión que alude deja en estado de indefensión a tal sector de la población, al no existir los instrumentos legales adecuados e idóneos que fijen los requisitos, condiciones y términos que son necesarios para la protección de sus derechos político-electorales, a pesar de que ese derecho ya existe y está previsto en la Constitución Federal, particularmente en el artículo 2, y además de distintos tratados internacionales en la materia, lo cual en su concepto vulnera el principio constitucional de certeza. En el proyecto se propone considerar procedente el agravio de referencia en virtud de que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y distintos tratados internacionales, así como las constituciones y leyes de los estados de la República, deben garantizar los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas, a saber, inciso A, derecho a la diferencia, inciso B, los derechos de las mujeres indígenas dentro del respeto a la diferencia, inciso C, derecho a la no discriminación, inciso D, derecho a la libre determinación y autonomía, inciso E, derecho a la autoascripción, inciso F, derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado, inciso G, derecho indígena, pluralismo jurídico e interlegalidad, inciso H, derecho a la participación política y candidaturas indígenas. En los proyectos se razona que si bien la autoridad responsable, Congreso del Estado, refiere que a la fecha se han hecho las adecuaciones tanto de la Constitución local y se emitió la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas, no puede considerarse que las disposiciones existentes sean suficientes para regular los derechos referidos en las líneas inmediatas al presente párrafo, así como con lo establecido en el apartado A, fracción tercera, del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el 1 de nuestra Constitución Estatal. Por tanto, el órgano legislativo del Estado de Guanajuato tiene el deber jurídico de adecuar la legislación
de manera que sea congruente con lo previsto en la Constitución Federal y los tratados internacionales, en donde nuestro país es parte, que representan en su conjunto el llamado bloque de constitucionalidad, de tal forma que se hagan efectivos los derechos de los pueblos, comunidades indígenas e individuos indígenas. Por lo anterior, se consideran procedentes los agravios exprimidos por el recurrente en cuanto hace a la falta de una regulación que haga efectivos los derechos políticos electorales de los pueblos indígenas, consagrados tanto en la Constitución local como en la federal, pues si bien las normas existentes no limitan ni restringen los derechos de los pueblos y comunidades indígenas conforme a lo establecido en la fracción tercera del apartado A del artículo 2 de la Constitución Política en su fracción tercera, en relación con el párrafo octavo del artículo 1 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. En base a lo expuesto, se propone vincular al Congreso del Estado de Guanajuato para que en ejercicio de las facultades de libertad de configuración legislativa y de acuerdo a su agenda legislativa y al menos 90 días antes del inicio del siguiente proceso electoral ordinario local, armonice la Constitución local y la legislación interna a la Constitución Federal y tratados internacionales en materia de derechos indígenas, para hacer efectivos y reales los derechos señalados en la presente resolución, con los que cuentan los pueblos, comunidades e individuos indígenas. Por lo que es el tema de la omisión reglamentaria del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, el recurrente reclama la insuficiencia reglamentaria que el Instituto local hace de la protección de los derechos políticos electorales de los pueblos y comunidades indígenas establecidos en la Constitución Federal e instrumentos internacionales, reclamando un reconocimiento efectivo o pleno de sus derechos previstos en la Carta Magna y en los instrumentos internacionales aplicables frente al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. En los proyectos se razona que la Constitución debe ser entendida como una verdadera norma jurídica, aplicable directamente al caso concreto, sin necesidad de la existencia de una comprensión legislativa, lo que constituye precisamente el punto de partida del actual paradigma jurídico occidental del Estado constitucional de derecho. Esto es así porque en un Estado constitucional y democrático de derecho, la Constitución no es una mera declaración política o una norma programática, y mucho menos una mera manifestación retórica, sino que constituye la norma fundamental y suprema de todo el ordenamiento jurídico. En particular, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a través del oficio SE/671/2018, de fecha 30 de abril del año 2018, suscrito por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, manifestó que tal autoridad no había emitido lineamientos en materia de participación política indígena, además de que el registro de candidaturas por usos y costumbres no se encuentra previsto en la normativa estatal. De lo anterior, se postulan los proyectos que se ponen en consideración que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato fue omiso en su deber de garantizar el acceso efectivo de los pueblos, comunidades e individuos indígenas al ejercicio pleno de sus derechos político-electorales, puesto que la existencia de una ley secundaria respecto de un derecho fundamental no constituye una causa justificada para impedir el ejercicio y acceso pleno a un derecho fundamental, puesto que en ese tipo de situaciones todas las autoridades del Estado se encuentran en actitud de aplicar directamente la Constitución a efectos de salvaguardar y proteger ese derecho, siendo que la responsable tendría el deber de emitir los lineamientos y medidas pertinentes a fin de garantizar el pleno goce de los derechos a la población indígena del Estado. Por tanto, se propone vincular al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para que en forma previa al inicio del próximo proceso electoral emita la reglamentación pertinente que garantice los derechos políticos electorales de los pueblos, comunidades e individuos indígenas. Por lo que hace el agravio concerniente a la omisión del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato de presentar iniciativa de ley, y los proyectos que ahora se ponen en consideración se califica como fundado, al razonarse que en términos del artículo 56 de la Constitución local, en el catálogo de instituciones que tienen la facultad de iniciar leyes o decretos, no se encuentra el Instituto Electoral para el Estado de Guanajuato. Lo anterior se corrobora con la lectura de los artículos 77 y 78 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, que establecen la naturaleza y atribuciones del Instituto Electoral para el Estado de Guanajuato, dentro de los cuales no se establece la posibilidad de iniciar leyes o decretos. Finalmente, por lo que hace al agravio concerniente a la negativa de registro de candidatos por falta de motivación y fundamentación que fuera emitida por acuerdo CGIF/152/2018,
Se establecen los proyectos que ese tribunal se ve impedido a estudiar los motivos de inconformidad en contra del acuerdo en cita. Ello porque el mismo tiene el carácter de definitivo y firme, por no haber sido impugnado en los plazos previstos para ello, de conformidad a lo establecido en lo dispuesto por el artículo 385 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Por otro lado, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al recurso de revisión TEC-REP-76 de 2018, promovido por el ciudadano Martín Herrera García, en su carácter de representante del Movimiento Ciudadano, en contra de actos y omisiones cometidos a partir de la sesión de cómputos municipales por el Consejo Municipal Electoral de Uriangato, Guanajuato. En el caso, la pretensión del recurrente es que se declare la inegibilidad de la candidata a síndico propietaria postulada por el Partido Revolucionario Institucional y, como una consecuencia de ello, la nulidad de la elección y de los actos posteriores, a saber, la expedición de la constancia de mayoría y declaración de validez de la elección, la asignación de regidurías y expedición y entrega de las constancias relativas. En los proyectos se propone estimar los argumentos de inconformidad improcedentes, en virtud de que las probanzas aportadas por el inconforme no demuestran que Viviana Arreola García tenga su domicilio en la calle Juárez, número 36 de Serrano, municipio de Yuriria, Guanajuato, tal y como lo afirman en el escrito recibido en el Consejo Municipal Electoral de Uriangato el pasado 4 de julio de 2018, por lo que no haber demostrado su afirmación debe desestimarse su argumento de discordia. Finalmente, se propone estimar improcedente la pretensión de declarar la nulidad de la elección municipal de Uriangato, Guanajuato, pues en términos del artículo 433, fracción tercera de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, será causal de nulidad de dicha elección solo en caso de que el candidato a presidente o los dos candidatos de la fórmula de síndico resulten inelegibles, lo que no se actualiza en el presente caso, pues ninguno de los candidatos integrantes de la fórmula postulada por el Partido Revolución Institucional resultaron inelegibles. Es la cuenta, señor presidente, señora magistrada, magistrado. Gracias, señor secretario. Señores magistrados, someto a su consideración los proyectos de la cuenta. Como no hay intervenciones, solicito al secretario general se sirva a tomar la votación de los proyectos. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Gerardo Rafael Astorga Silva. Con los proyectos. Magistrado presidente Héctor René García Ruiz. Son mi ponencia. Magistrada María Dolores López Loza. Conforme con las propuestas. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, número T-JPDC-84, diagonal 2018, se resuelve. Primero, en virtud de que se consideraron procedentes los argumentos de inconformidad planteados por el recurrente, se exhorta al H. Congreso del Estado de Guanajuato para que realice las adecuaciones pertinentes. Segundo, se declara la omisión del deber de garantía del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en protección de los derechos políticos electorales de los pueblos, comunidades e individuos indígenas. Por tanto, se vincula al Instituto Electoral de referencia para que emita los reglamentos pertinentes en protección de los derechos políticos electorales a favor de dicho grupo poblacional. Tercero, es infundado el agravio referente a la posibilidad de que sea el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato que en suplencia de la queja presente iniciativa de ley. Finalmente, en cuanto al recurso de revisión número T-REP-76, diagonal 2018, se resuelve. Único, se confirma la expedición y entrega de la constancia de mayoría y declaratoria de validez de la elección del municipio de Uriangato, Guanajuato, así como la asignación de regidurías y expedición y entrega de las constancias relativas en términos de lo establecido en el punto 2.5.4 de esta resolución. Señora magistrada y señor magistrado, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública, siendo las 15 horas con 18 minutos del día 15 de agosto de 2018, se da por terminada la misma. Muchas gracias, muy buenas tardes.